Esto es urgente. En Cuba sospechan que Estados Unidos va a entrar a hacer una invasión militar por la noche y que ya tienen varios portaaviones y un montón de militares que están esperando que Estados Unidos le dé la orden para entrar desde Guantánamo a invadir todo el país. Pero Cuba se está preparando. El ejército cubano ni está desarmado ni tienen miedo. Van a ir hasta el final y ahora están listos para poder enfrentar las Fuerzas Armadas estadounidenses. Hasta los boinas verdes estadounidenses tienen órdenes de cuando se le dé el visto bueno comenzar a operar en territorio de Cuba. Pero, ¿qué está haciendo el país para poder evitar que Estados Unidos entre por la noche y por qué ellos quieren hacerlo en ese horario? Pues resulta que Cuba no tiene combustible y no hay luz en el país. Entrar por la noche sería fácil. Sería una presa a la cual Estados Unidos tomaría sin tener que hacer mucho ruido porque el país estaría durmiendo y en tranquilidad. Pero Cuba no es tonto y por eso, miren lo que acaban de comprar. Hay informes recientes que afirman que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares. ¿Pero para qué? Ahí es donde está el problema que se va a buscar Donald Trump si llegan a invadir a Cuba. Si Cuba tiene más de 300 drones militares cargados con explosivos y los soldados estadounidenses entran, Cuba tiene dos objetivos a donde apuntan estos drones. Los drones tienen más de 125 kilos de explosivo consigo y se dejan caer como si fueran kamikazes. Lo van a hacer en la base aérea que Estados Unidos tiene dentro de Cuba, en Guantánamo, o lo van a hacer en las ciudades de la Florida como en Hialeah, a donde Estados Unidos tiene alta presencia de cubanos que están en contra del gobierno del país. Pero ¿por qué Donald Trump y Estados Unidos quieren tomar la isla? Lo quieren hacer para convertirla en una base militar. Ahora, presuntamente los drones que acaba de comprar Cuba son provenientes de Rusia, Irán y según algunas fuentes también vienen del gigante asiático. Sin embargo, este tema es controvertido porque las afirmaciones provienen principalmente de reportes basados en inteligencia estadounidense que han dicho que Cuba se está armando con ayuda de Rusia y de Irán. Ahora la pregunta más importante que todos nosotros nos hacemos: ¿son suficientes 300 drones iraníes y rusos para detener los portaaviones estadounidenses, los F-15, los F-22 y el sigiloso invisible a los radares F-35? Bueno, que ya no es tan invisible a ningún radar porque en Irán le tumbaron 3 de ellos, uno perdido completamente y 2 quedaron inoperativos. Es decir, que ya no son tan invisibles a los radares. Pero en Rusia lograron identificar drones que los están vendiendo en Cuba, que son capaces también de derribar los aviones de Estados Unidos. A ver qué es lo que va a ocurrir si entran, porque Cuba le va a disparar tanto a la Florida como a Guantánamo. Funcionarios estadounidenses han citado por varios medios y afirman que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y que el país se estuvo preparando desde el 2023. O sea, Cuba tiene más de 3 años afilando el cuchillo y poniéndose listo para este conflicto. Hay que analizar algo también. Recordemos que Estados Unidos no perdió nada cuando entró a Venezuela. El ejército quedó intacto, pero perdió mucho cuando entraron a Irán. El ejército salió desmembrado, pero lo peor es que Estados Unidos, a pesar de perder en Irán, terminó ganando porque Irán entregó todo cuando iban venciendo. Pues ahora Estados Unidos se va a levantar
y va a entrar a Cuba fácilmente porque los recursos que está sacando, tanto de Irán como de Venezuela, serán suficientes para poder emplearlos sin tener que poner dinero de su bolsa para ejecutar en Cuba desde Guantánamo toda la operación. Como por ejemplo nos dice Pablo, saludo desde Guatemala, bendiciones a Irán. ¿Y qué tal Cuba? ¿Qué va a suceder con Cuba? Por eso, algunos informes sostienen que militares cubanos habían discutido posibles escenarios de uso contra objetivos estadounidenses, como la base naval de Guantánamo. Cuba podría tomar como objetivo atacar la base naval de Guantánamo, que es uno de los lugares más activos por los militares estadounidenses, a donde realizan pruebas de muchísimas cosas, de armas, y a donde mantienen a los presos de máxima seguridad. Así que Cuba podría estar apuntando hacia allá, y este podría ser el detonante del conflicto más grande en la historia de los Estados Unidos continental, porque no estarían luchando contra una nación fuera del continente, sino contra un país dentro de sus propias fronteras. Los cubanos podrían ser ese país que le den el susto a los estadounidenses. Ahora bien, los estadounidenses en su conjunto son tantos que si entraran de golpe a la isla, barrerían con ella en unos instantes. Tienen tecnología, tienen también buenos drones y satélites para apagar a Cuba por completa y dejarlos en una hambruna y desabastecimiento sin precedentes, para así obligarlo a tener que negociar como negociaron los iraníes. Aunque Irán no estaba desmembrada, Irán no estaba perdiendo, tuvo que negociar por alguna razón, entregárselo todo, irá a Cuba a entregarle todo a Estados Unidos. Ahora hay una diferencia. Venezuela no luchó por el petróleo ni por su presidente. El gobierno, las instituciones militares y el jefe de los militares se le arrugó y no quiso pelear, nunca le declaró la guerra a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Por lo menos Maduro se fue vivo. Pero en Irán se plantaron de frente y sí le declararon la guerra a Donald Trump. ¿Qué sucedió? Terminó el presidente fallecido y Estados Unidos, aunque perdía, ha terminado llevándoselo todo. En Cuba, ¿va a pasar esto mismo o será diferente? ¿Qué creen ustedes que va a hacer el gobierno de la isla? ¿Va a ser lo mismo que en Venezuela? ¿Se van a entregar sin luchar? ¿O van a hacer lo mismo que en Irán? ¿Van a luchar para luego también entregarse después que Estados Unidos barra con el país? ¿O lo harán diferente? ¿Se van a entregar antes y el presidente de Cuba ni iría preso, ni tampoco fallecería por los misiles Tomahawk? Son tres cosas bastante complicadas de entender, pero de que va a ocurrir algo, va a ocurrir algo. O seamos sinceros, ¿creen ustedes que Estados Unidos va a dejar que Cuba continúe después de tantas amenazas de Donald Trump sin hacer nada? Es casi seguro que con Marcos Rubio, con un puesto tan alto en el gobierno, va a convencer a Estados Unidos que hay que liberar a Cuba, y lo van a hacer. Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha expresado preocupación por estas capacidades y ha advertido a Cuba sobre las consecuencias de haber adquirido armamento que pueda amenazar territorio estadounidense. Además, el gobierno cubano ha rechazado las acusaciones de que representen una amenaza para Estados Unidos y más bien ha dicho que lo compraron para su autodefensa. En resumen, existen reportes creíbles de que Cuba ha comprado drones militares, pero los detalles sobre la cantidad exacta, su capacidad y su posible empleo militar siguen siendo objeto de disputa entre Washington y La Habana, los cuales quieren que Cuba esté desarmada para que sea
fácil de tomar? La pregunta más importante de todas y que no puede pasar por alto. ¿Cuántos de ustedes piensan que Cuba será igual de fácil de tomar que Venezuela o igual de difícil de tomar que Irán? ¿A quién se parecerá Cuba si Estados Unidos intenta armarle una guerra? Te voy a leer en los comentarios y recuerda que si la información brindada te fue de altísimo valor, de favor compensarnos con un like y suscribirte al canal, mientras que nosotros desde los estudios de Autos Baratos le vamos a dejar a todos un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.